Para Dios, ¿cuál es la maldad? Es haber hecho eso. Para el ser humano, no, el ser humano en modo natural, es decir, el ser humano común y corriente, por decirlo de alguna manera, para el ser humano, ¿qué es la maldad? Para el ser humano la maldad es, dependiendo de la cultura. No sé si ustedes sabían, pero hay una isla, creo que es Papúa Nueva Guinea, hay una isla donde cuando muere el padre, los hijos se tienen que comer al padre. Para esa cultura es una ofensa dejar que los gusanos se coman al ser querido. Para ellos, el comerse a su padre, cocinarlo, se reúne toda la familia y cocinan a su padre que acabó de morir, lo cocinan y a algunos le sirven la manito, a otros le sirven una parte de antebrazo, a otros le sirven muslo, cadera, el lomo, así. Entonces, cogen al padre y chum. Imagino, alguien se tiene que comer la cabeza, alguien se tiene que chupar los ojitos, el cerebro, los sesos. Entonces, eso normalmente lo hacen en esa cultura. Para nosotros es una abominación. Nosotros solamente imaginarnos, ahorita lo traté de hacer de una manera muy gráfica, para nosotros el hecho solamente de imaginarnos esto es, es grotesco, ¿no? No podemos ni siquiera así como suponer que haya una cultura que haga eso, porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Nosotros a qué estamos acostumbrados, muere, enterramos. Pero para ellos es inaudito. Para ellos no tiene cabida en la razón que un ser humano deje que los gusanos se coman a su ser querido. Si tanto lo querían, ¿cómo van a dejar que los gusanos se lo coman? Ese es el pensamiento normal de todo de los de esa cultura. Para nosotros no. En esa cultura ellos tienen algunas cosas que las ven correctas, otras cosas que las ven sucias, malas, feas. Pero en nuestra cultura no es así. Tenemos otras cosas diferentes. Prácticamente el bien y el mal dependiendo de cada cultura. Lo que en una cultura se ve exageradamente terrible. Hay un país, no doy el nombre, es un país donde, y queda aquí cerquita, ya no di más pistas, hay un país donde es común el hurto. Es decir, una persona se descuida y deja su celular encima de la mesa y se descuida, otra persona se lo lleva. Y puede ser un compañero de la universidad, un compañero de estudio. Pero en esa cultura es normal. Cuando una persona descuida sus cosas, se da por entendido que esa persona ya las está regalando. Así se ve en esa cultura. En ese país se ve así. En otros países donde lleguen a sorprender a una persona robando, la pueden matar. Hay países donde la pena de muerte para un ladrón. Entonces uno podría pensar en esta cultura son muy permisivos, en otra cultura son muy exagerados. Así una persona dependiendo de su cultura podría ver como muy malo o muy atroz lo que hace otra cultura o puede ver como muy permisivo lo que hace otra cultura. Ustedes saben, no es un secreto, que hay naciones donde el consumo de drogas no es necesario que se haga a escondidas, donde la venta de drogas tampoco es necesario que se haga a escondidas. Entonces las personas normalmente pueden estar en la calle así consumiendo, van caminando y se puede inyectar delante de todos los demás, porque es permitido, no es algo de hacerse a escondidas donde nadie lo vea, no, es permitido. Pero hay culturas donde no. Hay países, sobre todo Estados Unidos, donde la posesión de droga da unas penas de cárcel grandísimas, ¿no? Por eso muchas personas cuando quieren sacar, sobre todo del país en el que yo me encuentro, cuando quieren sacar visa para Estados Unidos, es muy difícil que se dé. ¿Por qué es muy difícil que se dé? Por la fama que tenemos en este país de que de aquí muchas personas llevan de una manera disfrazada droga a ese país. Entonces, den cuenta de lo que les estoy hablando, como de una cultura a otra cultura, lo que en un país se ve normal, en otro país se ve, por ejemplo, Ámsterdam, lo que en un país se ve normal, en otro país, ¿cómo se ve? ¡Wow! Así como el supercrimen. Un crimen que merece hasta la pena de muerte. Entonces, la ciencia del bien y del mal depende de donde tú hayas nacido, depende cómo te hayan hecho ver. Si te hicieron ver como bueno, no sé, el arrodillarte todos los días durante una hora
y llamar a eso oración, porque hay culturas, en el país que estoy hay una religión en especial, que esa religión tiene su propia cultura, funciona como si fuera un país, tiene su propia cultura. Entonces, dentro de esa religión, ¿cómo se ve espiritual a una persona? La persona que dure más tiempo arrodillado frente a una silla. Realmente no es que está orando, las personas ¿cómo llaman? Ay, esa persona lleva 2 horas, 3 horas orando. Realmente no lleva las 3 horas orando. Son personas que ya se acostumbran a que mientras están ahí, se duermen. Aprenden a dormirse arrodillados. Entonces, pero las personas ¿cómo los ven? Externamente ¿cómo los ven? Ay, lleva 3 horas orando. Y ellos van a decir, no, tengo que ser sincero, yo me dormí. No, no van a decir así. Porque ya entre esa cultura, eso es como lo mejor que puede pasar a una persona espiritual. Realmente cuando miramos la Biblia, eso no es así. Todo eso que hemos nombrado es únicamente, tiene un nombre, infringir el primer y segundo mandamiento. Todo eso es idolatría. El primer mandamiento de la ley de Dios, estoy hablando de los 10 mandamientos, para personas que están llegando hasta ahora, estoy hablando únicamente de los 10 mandamientos. Entonces, cuando miramos los 10 mandamientos, el primer mandamiento, muchas personas lo conocen en la versión de Google, no conocen la versión de Dios. Raro, los mandamientos de la ley de Dios, todo mandato que sale de la boca de Dios, ¿dónde deberíamos mirarlo? En la palabra de Dios. Pero muchas personas cuando le preguntamos cuál es el primer mandamiento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, nos hablan lo que hay en infografías, lo que encuentra uno en Google, pero no nos hablan lo que está escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿cómo está escrito el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los mandamientos están en el orden de más importancia para Dios. Cuando ustedes miran, hago una pregunta. En todas las culturas, normalmente, en todas las culturas, ¿qué es más penalizado? ¿Matar o mentir? ¿Cuál de esas dos es más penalizada? ¿Una persona que asesina o una persona que dijo mentiras? ¿Cuál de las dos se castiga más fuertemente? Matar se castiga más fuertemente. Todos lo saben, matar, la muerte, darle muerte a alguien. Esa es la pena, matar. Delito, es un delito. Entonces, el delito más fuerte es ese, asesinato. Pero cuando miramos en los 10 mandamientos, están en orden, ¿no? Entonces, matar está en el sexto. Sí sabía, ¿no? Es el sexto mandamiento. Matar es el sexto. Luego, ¿qué viene? ¿Cuál es el séptimo? No adulterar. O sea, entre adulterar y matar, y también lo pregunto. Ahora pregunto al revés. Vamos a hacer la pregunta. Entre adulterar y matar, ¿cuál es más leve? ¿Cuál es menos penalizado? Entre adulterar y matar, ¿cuál es menos penalizado? ¿Cuál? Pregunta, ¿cuál será menos penalizado entre adulterar y matar? Adulterar es más suave. Adulterar es más suave. O sea, se entiende, ¿no? Se sabe, ¿cierto? Entonces, el sexto mandamiento, hago aquí el quinto, pero el sexto mandamiento es no matarás. El séptimo, no adulterarás. Quedan 3. ¿Cuál es el más leve de todos? Voy a nombrar 3 y ustedes me dicen cuál es el más leve de todos. No voy a decir el orden. Entonces, este sería 8, este sería 9 y este sería 10. Entonces, voy a nombrar 3. Robar, mentir y codiciar. Si están escritos en el orden de mayor importancia a menor importancia, ¿cuál sería este? Codiciar, ¿cuál sería? Alguien escribió codiciar. ¿Codiciar cuál sería? De esos 3, codiciar cuál sería. ¿Cuál sería codiciar? Ya que están escritos en orden de importancia. El último, efectivamente, el menor. Excelente, el menor. Entonces estaría acá el 8. ¿Cuál sería el 8? Ahora ya no les digo, ya espero que se acuerde. ¿Cuál sería entonces el 8? ¿El 8 cuál sería? Robar. Y el 9, mentir. Porque están escritos en orden. Vamos a mirar Éxodo 20. Vamos a mirar Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a mirar el último, es el 17, versículo 17. En el versículo 17 podemos ver el último de los 10 mandamientos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. ¿Cómo se resume ese mandamiento? No codiciarás nada. ¿Qué es codiciar? Cuando uno mira algo que es de otra persona y uno quiere tener eso. Eso es codiciar. Pero aquí está diciendo, no codiciarás esto, no codiciarás nada. Al final dice así, no codiciarás nada de tu prójimo. Pero si codiciar es precisamente desear las cosas que tienen otras personas, por ejemplo, una persona codicia, una persona que le guste la tecnología, entonces ve un celular, ve de pronto un celular y se descubre que ese celular es muy costoso. Y esa persona, uy, ese celular, uy, la pantalla se ve bien. Uy, sí, yo había oído hablar de ese celular en televisión, he visto la propaganda. Tan bonito. ¿Y lo puedo tener? ¿Me lo permite? Esa persona está codiciando. Sí, eso es codiciar. Pero aquí dice, no codiciarás nada. Ese es el último, ¿no? Miremos el anterior. ¿Qué dice el anterior? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el que normalmente se enseña como mentir. ¿Sí? Ese es el que se enseña como mentir. Realmente, ¿cómo está escrito? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué dice el anterior? El 8. Ya sería, no hurtarás. ¿Qué dice el anterior? El séptimo. No cometerás adulterio. ¿Qué dice el sexto? No matarás. Estamos considerando en especial estos últimos para que miren el orden. Consideramos el 6, 7, 8, 9. Si se dan cuenta que están en orden de importancia. Entonces, los primeros 6, bueno, tenemos que nombrar el quinto. ¿Por qué tenemos que nombrar el quinto? Porque esos son en orden de importancia para nosotros los seres humanos. Ahora, para Dios, bueno, ciertamente para Dios también por eso los puso en ese orden, pero estos son la relación de Dios con el hombre. Entonces, esos 6 mandamientos, ¿por qué todos pudieron descubrir cuál es el orden? Porque supieron que el más grave, matar. Luego, ¿qué le sigue? Luego le sigue, pues, adulterar. Luego sigue robar. Luego sigue mentir. Luego sigue codiciar. Si los damos en desorden, cualquier persona los puede poner en orden de cuál es el más grave al más leve, cualquier persona, porque esos mandamientos son delante de los hombres. Nos faltó nombrar uno, el quinto, que el quinto está por encima de no matar. ¿Sí sabían, no? El quinto mandamiento está por encima, más delicado que no matar. Honra a tu padre y a tu madre. Hay algo que es más grave que el asesinato. Más grave, más fuerte, ese ya se está acercando a los primeros 4, que los primeros 4 son con Dios. Para Dios, ¿cuáles son los más importantes? Entonces ya vamos a mirar esos 4. Para Dios, ¿cuáles son los más importantes? Pero por ahora, miremos ese quinto. Esos 6 mandamientos, o sea, desde el quinto mandamiento, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, el décimo, esos 6 últimos mandamientos son la relación de el hombre con el hombre. Por eso cualquier hombre sabe el orden, cualquier hombre, cualquiera. Ustedes pueden hacer esa dinámica, llevan escrita como en papel, llevan así escritos en papel, matar, adulterar, robar, mentir, codiciar. Y le dicen a cualquier persona, ordénelos del más censurable, el más censurable de esas cosas, de esas palabras, ordénelas desde el más censurable al menos. Las personas van a colocar de primeras no matar. Pero algo que la gente no sabe, y aquí es donde viene lo contrario a lo que el hombre piensa, honrar a padre y madre. Para Dios, ¿qué es más grave? ¿Para el hombre? No, para el hombre es más grave el asesinato, el adulterio y en cierta medida el robar. ¿Y dónde el ser humano colocaría honrar a padre y madre? De pronto por acá. Pero no, para Dios no es así. Honrar a padre y madre es más, Dios como lo ve, más delicado, muchísimo más censurable, muchísimo más penalizable deshonrar a padre y madre. Con los adolescentes muchas veces me han hecho esa pregunta. Me han dicho, es que mi mamá sí, mi mamá me dice, mi papá, entonces les tengo que hablar, esta parte que estamos hablando. Y les digo, ¿sabe que hay algo que es más grave que matar?
Tú has matado a alguien y me dicen, uy, no, yo no he matado. Así me dicen, por desconocimiento de la ley. Nuestro Señor Jesucristo dijo, cualquiera que se enoje ya es culpable, ¿no? De asesinato. Pero entonces las personas piensan, no, yo no he matado a nadie. Humanamente lo están viendo matar humanamente, únicamente. Pero cuando les digo honrar a padre y madre, para Dios es más delicado que tú deshonres a tu padre y a tu madre a que tú mates. ¿Sí sabías? Para Dios es más. Dios como ve más abominable que tú deshonres a padre y madre. Entre un asesino y alguien que deshonra a padre y madre, Dios a quien ve más abominable al que deshonra a padre y madre. Para Dios es más delicado, muchísimo más. Ahora vamos a mirar entonces los 4. Bueno, sigamos hablando un poquito del quinto. Nos queda tiempo si alcanzamos. El quinto mandamiento, dice la Biblia, es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí sabían, no? Es el mandamiento con promesa. Si tú honras a padre y madre, tú vas a tener una vida muy larga. Hay personas que desconocen esto. ¿Ustedes sí sabían que hay personas que mueren muy jóvenes? Mueren de cáncer, mueren de alguna enfermedad. No solo cáncer, hay otras muchas enfermedades, pero un infarto. Hay personas que mueren muy, muy jóvenes. ¿Sabe qué hicieron en sus vidas? ¿Qué hacían en sus vidas? Deshonraban a padre y madre. Porque está escrito en la Biblia. O sea, es algo que la gente no se había percatado. Si ustedes miran a sus familiares, seres queridos, personas que murieron muy jóvenes, murieron de 20 y tantos años. Alguien que muera de 20 y pico años, uno piensa muy joven. De 10 y algo, o sea, un teen, ¿sí? En Estados Unidos es teen. Alguien que murió de 16 años, muy joven, de 14 años, muy joven. ¿Qué característica tiene? Deshonraban a padre y madre. Porque en la Biblia dice, o sea, esto que estadísticamente está demostrado, la gente no ha comparado por qué sucede eso. En la Biblia dice, honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tú quieres tener una vida larga, longeva, ¿sí? O sea, vivir muchos años. En la Biblia está el secreto. Honra a padre y madre. Las personas que guardan rencor, odio, algo hicieron sus padres para corregirlos. Tal vez un día sus padres le dieron con un palo y le dieron y la persona se quedó con eso en su corazón. El padre quería corregirlo. Bueno, sí, ciertamente el padre se airó, no debió haber hecho eso tampoco, así perder el control, pero esa persona se queda envenenada. Pasan 20 años y guarda ese odio en su corazón. ¿Esa persona puede honrar a padre y madre? No, fácilmente se aira. Como ya es más grande, físicamente es más alto, más fuerte que su padre, que su madre, fácilmente le levanta la voz, porque en su corazón está guardando algo. La Biblia lo llama una raíz de amargura. Debe botar todo. ¿Cómo una persona puede botar esa raíz de amargura? Por la palabra. Bueno, en el tiempo que nos queda vamos a hablar de los 4 primeros mandamientos. Ya le dedicamos bastante tiempo al quinto. Esto que acaban de escuchar ustedes es algo que muchas personas no saben. Muchas personas no saben. ¿Quieren vivir una vida larga? Ya saben. ¿Tienen algún problema en su corazón contra sus padres? Con la palabra limpien su corazón. La palabra limpia su corazón para que ustedes no tengan nada en contra de sus padres. Que sus padres fueron muy malos. Humanamente todo ser humano es malo. ¿Qué persona puede tener rencor contra alguien? La persona que se cree buena. El que se cree bueno, ¿dónde ve la maldad? Señalando afuera. Pero entre más ustedes leen la palabra, entre más ustedes lleguen a ese punto en el cual ustedes se logren ver, entre todos los pecadores yo soy el peor. Cuando ustedes se logren ver así, ustedes no pueden ver a nadie para señalarlo. Ya no pueden señalar a nadie. Ese es un secreto. También estamos revelando hoy muchos secretos, pero está en la Biblia. Si Dios lo dijo, así es. Y pare de contar. Sí, si Dios lo dijo, así es. Ahora vamos a hablar de los 4 primeros mandamientos. ¿Cuáles? Vamos a hablar de así. No sé si ustedes sepan cuál es el cuarto. O sea, ya sabemos que el 1 es el más importante para Dios, el más importante para Dios. Entonces, porque estos ya son para Dios, ¿no? Para nosotros, del quinto hasta el 10º, ¿sí? O sea, los últimos 6, para nosotros los seres humanos. Por eso cualquier ser humano sabe el orden. Por eso cualquiera le puede decir el orden. Pero ahora vamos a mirar para Dios estos 4. El cuarto es el día de reposo, efectivamente. El cuarto es el día de reposo.
Son importantes, solo son 4. Y porque solamente son 4, ya ustedes saben el número 4. ¿Sí? Por los evangelios, por el norte, sur, oriente, occidente, la completitud de la tierra, de la creación de Dios. El cuarto, el día de reposo. No significa que no sea importante, es muy importante, muy importante. Pero hay uno que es más importante. ¿Cuál es más importante? Más importante que el día de reposo. El día de reposo, más importante que el día de reposo, ¿cuál es? ¿Cuál sería el tercero? Que es más importante. Aunque el día de reposo es muy importante. Pero hay uno que es más importante que el día de reposo. ¿Cuál será? A ver si están mirando. No tomar el nombre de Dios en vano. Gracias. Ese es este. Ahora, y van a saber por qué. Ya ustedes van a saber por qué. ¿Quiénes sí saben el día de reposo? En la Biblia aparece quién es el día de reposo. Cuando en la Biblia dice, entra en mi reposo, ¿es entrar en quién? ¿A qué se refiere este día de reposo? ¿Entrar en quién? En Cristo, en Jesús, en el Señor Jesucristo. Eso es el día de reposo. Muchas personas no saben. Mientras una persona no haya entrado en Cristo Jesús, esa persona ¿cómo está? Esa persona está experimentando condenación. Si alguien está en Cristo Jesús, es decir, si alguien entró verdaderamente al reposo, para esa persona ya no hay condenación. ¿Para quién hay condenación? El que no ha entrado en Cristo Jesús, el que verdaderamente no ha entrado, el que asiste a una, entre comillas, iglesia, donde lo hacen sentir feliz, lo hacen sentir bien, la música y todo eso, y le sacan la plata. Todo eso tiene un sentido. Ponerles música y hacerlos sentir bien y decirles cosas hermosas, tiene un sentido. Eso es para sacarle la plata. Pero entonces, bueno, la persona sale de esa estafa, o sea, van los domingos a que lo estafen. Van a que lo estafen. Entonces van a que lo estafen, pero la persona sale y al día siguiente, a los 2 días, ay, se siente condenado. Esa persona nunca ha estado en Cristo Jesús. Nunca ha entrado al reposo. Nunca. No sabe qué es el reposo. ¿Sí? Ahora, bueno, nos queda tiempo. Nos quedan 3 minutos. Ay, 1 minuto nos queda bien rápido, rápido. Entonces, ya que es nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo, ya les quedó claro. Entonces, ¿qué sería más importante? Dios mismo, ¿sí? Dios mismo, o sea, por eso les digo que es muy importante. El cuarto mandamiento es muy importante, es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es lo máximo. Todos deberíamos estar acá en el día de reposo. Pero lamentablemente son muy pocos los que logran estar en el día de reposo. Pero más importante, Dios. ¿Quién fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo? Dios. Por eso no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, rápido, ¿cuál es el segundo? Ya estamos llegando al más importante. ¿Cuál es el segundo? No te harás imágenes, lo que leímos hoy en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, casi todo el capítulo está hablando de la idolatría. Muchos capítulos hablan de la idolatría, pero este habla más extensamente de la idolatría. Algo similar a Isaías capítulo 15. No sé si se acuerdan, también leímos Isaías 44. También Isaías, muchos capítulos hablan de la idolatría. ¿Y ahora cuál es el 1? Ya llegamos al 1 porque nos acabó el tiempo. Rápido, ¿cuál es el 1? Escriban el 1. Mira los comentarios, escriban el 1. ¿Cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el más importante? El más importante de todos. No tendrás dioses, ya lo escribió, gracias. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Delante de Dios, ¿qué es abominable? Me dejaron a mí. ¿Cómo alguien deja a Dios? Cuando va en pos de otro Dios. Pero el ser humano va en pos de sí mismo. El ser humano piensa, no, yo no tengo otro Dios. Cuando el ser humano va en pos de sí mismo, ya tiene un Dios diferente a Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Qué es idolatría? Idolatría no necesariamente, ciertamente sí, la visible, la que es evidente, arrodillarse delante de un palo, de una estatua. Pero hay algo que es igual de perecedero que un palo, que un hierro. Hay algo igual de perecedero. Nosotros. Hablo humanamente, la parte humana. Ya no vivo yo, esa es la parte espiritual. Mas Cristo vive en mí. Pero la parte carnal, ¿qué dice la Biblia de esta carne? ¿Qué dice en Eclesiastés? Este cuerpo vuelve al polvo. El ser humano que sigue en pos de sí mismo no se da cuenta que está idolatrando algo que es igual que arrodillarse de un pedazo de palo
arrodillarse delante de una piedra, de un pedazo de metal. Es igual, no hay diferencia, no hay diferencia. ¿Cómo descubres tú a alguien que es idólatra? Pregúntale si es pecador. Esa pregunta. Hay una pregunta con la cual tú descubres aún personas que se hacen llamar cristianas que son idólatras. ¿Cuál es la pregunta? Pregúntale, ¿tú eres pecador? La persona dice, sí, claro, todos somos. ¿Quién va a decir que no? Tú le dices en la Biblia, le muestras en la Biblia, ojalá muéstrale Hebreos 1.3. ¿Qué dice en Hebreos 1.3? Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Tú le muestras ese versículo. ¿Qué dice? Que Jesús efectuó. Efectuó, ya, Jesús hizo lo que se tenía que hacer para que tus pecados fueran purificados. Eso dice Hebreos 1.3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Ya lo hizo. ¿Y sabe qué va a decir una persona que es idólatra? O sea, una persona que se ama a sí mismo más que a Dios. Esa persona va a decir, aunque en la Biblia diga, bueno, no lo va a decir así, pero eso es el resultado. Aunque en la Biblia diga que Jesús ya efectuó la purificación de mis pecados, pero yo siento, yo pienso y yo creo muy firmemente que soy pecador. Esa persona es idólatra. Esa persona, ¿a quién sigue? A su pensamiento, a su punto de vista, a lo que le parece. Le estamos mostrando en la Biblia que Jesús quitó el pecado del mundo y dice exactamente lo contrario. O sea, la persona realmente no va a decir con los labios para afuera, no va a decir, aunque en la Biblia diga, yo voy a decir lo contrario. No lo dice así, pero dice lo contrario. En la Biblia dice que Jesús quitó el pecado del mundo. También lo dice. Hay un versículo, Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de muchas maneras. Dice que ya Jesús lo quitó, que ya Jesús cargó con nuestros pecados. Pero las personas que dicen, todavía, todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no? Todos somos. La persona que se expresa así, esa persona es idólatra. Esa persona va en pos de dioses ajenos. ¿Cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo descubres un idólatra? Ya descubriste, hoy te enseñamos la técnica. Pregúntale si es pecador. Según lo que te conteste, tú te das cuenta, es idólatra o cree a la palabra. Solo hay dos. Cree a Dios, al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Si dice que es pecador, está pisoteando la sangre de Cristo. Es idólatra. Está violando todos los mandamientos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras bíblicamente, no conforme a nuestro pensamiento. El ser humano piensa que idolatría es únicamente arrodillarse frente a un pedazo de palo que ha sido tallado, que se le dio una figura muy bonita y le echaron laca y ese tipo de cosas. O arrodillarse delante de un pedazo de yeso que fue hecho en un molde y en ese molde se han hecho muchos pedazos de yeso así similares. O arrodillarse delante de una piedra. La gente piensa que idolatría es únicamente eso. Pero hay una idolatría más peligrosa. Más peligrosa. Los que se arrodillan así delante de piedras, de madera, ellos lo hacen por ignorancia. Pero hay una idolatría que es más peligrosa. La persona que confía en sí mismo. Jesús puso un solo requisito para todo aquel que quiera ir en pos de él. Jesús dijo, ir en pos de Jesús es ser cristiano. ¿Qué persona puede ser cristiana verdaderamente? ¿Qué persona puede creer en el Cristo verdaderamente? Cristo es Mesías. ¿Qué persona puede creer en Cristo? La persona que se niega a sí mismo. La persona que tiene su pensamiento inevitablemente va a abrazar una religión. Es decir, va a ir en contra. Se va a alejar más aún de lo que ya nació. Nació lejos de Dios y aún va más lejos todavía porque va en pos de sus pensamientos. Esa es la idolatría. Ir en pos de nuestros pensamientos. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy, Padre. Te pedimos para que esa idolatría que tú nos dices a través de tu palabra cuán abominable es para ti, permite que todas las personas que han escuchado esta predicación salgan de esa idolatría. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.